El enfoque del paciente con cáncer, uno de las clases más importantes de este curso, porque realmente la oncología es un poquito distinto al resto de la medicina. En el resto de la medicina se permite una cierta incertidumbre con respecto a varias cosas y con puros argumentos, llamémoslo así, estadísticos y de frecuencias y cálculo de probabilidades. Usted puede tomar decisiones. En el cáncer hay que ser más cauteloso, hay que ser más certeros en el diagnóstico, hay que ser más precisos en el grado de extensión. Vamos a ver. Primero, como siempre, se arranca con una sospecha clínica y siempre que hay una sospecha clínica se debe proceder a una confirmación patológica. Y esta es una de esas reglas importantes, y es que sin confirmación patológica uno no puede pensar en hacer cáncer. Pero ¿cuáles son esas sospechas clínicas? Las sospechas clínicas son signos y síntomas que nos hacen pensar que una persona puede tener cáncer. Esa es una sospecha clínica. Otra sospecha clínica puede surgir de estudios estereotipados que se hacen, como por ejemplo mamografías, colonoscopias, lo que llamamos la captación por medio de exámenes de tamizaje. Pero veamos los signos y síntomas más comunes y voy a enumerar de una manera pues más o menos importante cosas que ya ustedes con seguridad saben, ¿cierto? Pero pues lógicamente arranquemos desde el sistema nervioso central para abajo. Convulsiones de origen reciente, cefalea inexplicable, especialmente si está asociada a vómito. Cambios neurológicos focales, disfasia, hemiparesia, hemiplegia de origen reciente. Alteraciones en el hábito alimentario, pérdida de peso, disfonía de larga duración, disfagia de transferencia, o sea, al tragar, disfagia mecánica, o sea, disfagia para sólidos principalmente, dispepsia después de cierta edad en una persona que no haya tenido dispepsia, cambios en el hábito intestinal, heces acintadas, por ejemplo, o sea, hemorragia gastrointestinal, piense alta o baja, tos o disnea crónica, hemoptisis, estridor, que es, digamos, ustedes saben que es un signo ominoso de obstrucción de vía aérea superior. Síndrome de vena cava superior, síntomas constitucionales, o sea, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, citopenias, infecciones recurrentes y todos los tipos de masas, masas en el cuello, supraclaviculares, masas en las mamas, masas en la axila, masas en el abdomen superior, masas en el cuadrante inferior derecho del abdomen, masas pélvicas y masas inguinales, y lo mismo que megalias, ¿cierto? Hepatomegalia o esplenomegalia. Todos esos son, en general, signos y síntomas importantes de cáncer, y si aparece cualquiera de estos, uno debe sospechar que al menos dentro del diagnóstico diferencial se debe estudiar la posibilidad de cáncer. Entonces, resaltamos los síntomas constitucionales como la pérdida de peso, la fiebre, la sudoración excesiva, la fatiga extrema, el malestar. Son signos relativamente inespecíficos, pero si uno encuentra una persona que tiene estos síntomas y estos signos, es posible que debamos tener un poquito más de alerta en la búsqueda de cáncer. En cuanto al tracto gastrointestinal, obviamente cualquier sangrado, bien sea por vómito o por materia fecal, que se puede manifestar con melenas, que es una deposición negra, alteraciones en el hábito alimentario, la presencia de náuseas y vómitos. Es bastante raro un adulto que vomite y tenga náusea, a menos que tenga una intoxicación aguda, dificultad para tragar, disfagia, pérdida de peso, dolor abdominal después de comer. Eso no es normal en una persona que no lo haya sufrido en forma consuetudinaria durante su vida, ¿cierto? Y cambios en el hábito intestinal. Estas son cosas que llaman la atención, gastrointestinales, que pueden indicar la presencia de cáncer. A nivel pulmonar, tos, sobre todo si es de reciente instauración y no cede, especialmente en pacientes que no la tenían antes, esputo con sangre, dificultad para respirar y pérdida de peso. En cuanto a la orina, la disminución del calibre del chorro, ¿cierto? La sangre en la orina, crecimiento de un testículo, cambios en la frecuencia y en la facilidad para orinar, dolores en los huesos.
del tracto genital femenino, la dispareunia o dolor con el coito, sangrado vaginal extemporáneo, distensión abdominal sin explicación y flujo vaginal pútrido. Aquí pues están cosas que tienen que ver con el cáncer tanto de cervix uterino, dolor durante el coito, flujo vaginal, sangrado vaginal, como del endometrio, como es el sangrado vaginal, y el cáncer de ovario, que es la distensión abdominal, masa pélvica, por ejemplo. Otros signos es edema en la cara, ¿cierto? Que es un signo de vena cava superior o síndrome de vena cava superior, o edemas no explicados de miembros inferiores, sobre todo si son asimétricos, la ictericia, una llaga en la piel que no se cure, una mancha o nódulo negro en la piel, es sugestiva melanoma, palidez, dolores en los huesos, masas en cuello, masas en mama, masas en axila, crecimiento en el vaso, masas en las ingles, crecimiento en el hígado, dolores en los huesos, bueno, masas, cualquier aparición de una masa debe ser pensar, por lo menos dentro del diagnóstico diferencial, que se trata de una neoplasia maligna. A nivel ya del cerebro, cefalea, diplopia, depresión, incluso la depresión de origen súbito hace pensar en la posibilidad de cáncer de páncreas, por ejemplo, déficits neurológicos focales, hipertensión endocraniana, convulsiones focales y generalizadas. Y aquí está pues lo que yo llamo mi regla de oro número 1, y es que sin diagnóstico incontrovertible, o sea, sin patología, no es posible formular un plan de manejo oncológico adecuado. No lo puedo estresar lo suficiente, debemos llegar al fondo del asunto. ¿Y cómo llegamos al fondo del asunto? Yo siempre lo digo, la oncología es la más parecida a la cirugía de las ramas de la medicina interna, en donde el problema casi siempre está donde aparece que está. Entonces, si usted tiene dudas sobre cáncer de mama, pues haga una biopsia guiada por ecografía, por Trucut, ¿sí?, en la mama. Si es de cáncer de pulmón, obtenga una biopsia, bien sea por broncoscopia, bien sea por toracoscopia o bien sea por cirugía, por cualquiera de las maniobras donde esté la masa que se observa en la imagen es donde se debe hacer la biopsia, o por broncoscopia. En cáncer de próstata se hace una biopsia guiada por ecografía transrectal y esa es la forma como se hace el diagnóstico. En cáncer de estómago se hace guiada por una endoscopia digestiva con biopsia. Lo mismo con cáncer de colon y recto, en donde se hace una endoscopia inferior, en este caso una colonoscopia, en donde se hace también la toma de muestra. El cervix uterino se hace por colposcopia y biopsia. El linfoma se debe hacer una extirpación de un ganglio, porque no sirve chuzar con aguja fina, porque no nos va a dar la arquitectura, o sea, la relación que hay entre las diferentes células linfocíticas. La extracción de unas células sin que se preserve sus relaciones normales entre unas y otras no va a permitir al patólogo caracterizar esas células como anormales en muchas oportunidades. Entonces se necesita la extirpación de una masa grande, un ganglio completo anormal que le permita al patólogo estudiarlo bien. En cáncer de ovario casi siempre se establece el diagnóstico en el momento en el que se está haciendo a la vez la misma cirugía que va a servir de tratamiento. Entonces es como, en cierta manera, si uno tiene una adecuada sospecha de diagnóstica de cáncer de ovario, uno entra a la cirugía pensando que muy posiblemente va a hacer una cirugía de naturaleza oncológica. Se hace una muestra durante la cirugía, se hace lo que se llama una biopsia por congelación, y si el patólogo dice eso es maligno, se procede a la cirugía completa, y si no es maligno, se hace una cirugía más limitada. En el cáncer de páncreas, las biopsias guiadas por aguja, una de las fuentes más, digamos, exitosas para eso son por ecoendoscopia, en donde se pone el ecoendoscopio en el tracto gastrointestinal, justo por encima donde se ve la lesión del páncreas, y se hace la biopsia. El carcinoma hepatocelular es como una de las excepciones en donde el diagnóstico puede ser clínico, porque digamos que si uno tiene el entorno correcto, paciente con cirrosis, con lesión
característica por imágenes, pues realmente el diagnóstico diferencial es muy poquito y por esa razón se considera que el diagnóstico clínico es válido, pero es solamente válido en pacientes que tengan cirrosis. Y se acepta que no se haga la biopsia porque el riesgo de sangrado potencialmente pues, fatal con una biopsia en alguien que tiene problemas de coagulación grandes por su cirrosis hacen que la relación riesgo-beneficio de la pequeña incertidumbre que hay con el diagnóstico clínico hace que las personas se sientan tranquilos no haciendo diagnóstico histológico. Y la leucemia, los diagnósticos se hacen con biopsia de médula ósea, ocasionalmente se puede hacer el diagnóstico con análisis de inmunofenotipos en sangre periférica que le permite a uno inferir cómo está la médula ósea, pero digamos que la forma más, llamémoslo así, ortodoxa es hacer una biopsia de médula ósea. Aquí vemos pues como la excepción, ¿cierto? La única como excepción realmente santificada es en el carcinoma hepatocelular, en donde se permite no necesariamente hacer la biopsia. Es como, y en la situación, un paciente que tenga cirrosis, con una resonancia o un TAC multifase, en donde se encuentra pues un aumento en la captación en la fase temprana, una corona en la fase tardía, ¿sí? Una especie de corona en la fase tardía y una lesión como de lavado en las fases venosas, ¿cierto? Y la apariencia de una cápsula en la fase en la imagen a los 3 minutos. Ustedes están viendo, yo estoy leyendo estas cosas, lo estoy leyendo como mal y básicamente lo que uno debe hacer es confiar mucho en un buen radiólogo para que le ayude a uno a tomar este tipo de conductas, porque si tú decides que es un carcinoma hepatocelular, pues vas a tomar decisiones importantes. Es bueno que la persona que esté leyendo las imágenes sea una persona que sepa mucho de esas mismas imágenes. Entonces, una vez que se establece la confirmación patológica, tenemos que proceder a hacer 2 cosas importantes. Las 2 son esenciales. La clasificación por etapa o estadificación o clasificación de extensión y la valoración. Entonces, la clasificación por etapas y la evaluación del estado funcional son igualmente importantes. Y miren ustedes que estamos haciendo como una especie de algoritmo. Tenemos una sospecha, hacemos una biopsia y una vez que encontramos que hay malignidad, tenemos que hacer una evaluación de extensión y tenemos que hacer una valoración del estado funcional. Todas ellas son esenciales y ese es el orden en el que se debe hacer. La estadificación es simplemente un fenómeno de hacer un inventario de cuánta enfermedad cree uno que tiene el paciente en forma tumoral. Digo que cree porque uno siempre lo sabe con 100% de certidumbre, pero digamos que es una certidumbre lo suficiente como que le permita a uno la acción y le permite evaluar cuál es la probabilidad de curación o por lo menos la expectativa de curación y qué tipo de estrategia de tratamiento debe ser aplicada, específicamente si se hace un tratamiento con intención paliativa o un tratamiento con intención curativa. En cuanto a la evaluación del estado funcional, nos indica que tanto paciente tenemos para hacer todas estas maniobras que vamos a hacer contra el tumor. Si el paciente está lo suficientemente fuerte para recibir las cosas que nosotros le vamos a hacer. Esta valoración del estado funcional es particularmente importante cuando la enfermedad no es curable. Entonces es ahí donde tenemos que analizar muy bien qué tanta tolerancia al sufrimiento relacionado con el tratamiento puede aceptar el paciente en un momento determinado. Entonces, ¿qué es la estadificación o clasificación por etapas? Es la búsqueda sistemática de enfermedad metastásica en los sitios donde esta es más común. Entonces, básicamente nos va a decir si la enfermedad está localizada, si está metastásica o si está intermedia entre las dos, localmente avanzada, que también es a lo que nos referimos. Y para eso se utilizan varios sistemas. Tal vez el más famoso es el TNM, en donde tratamos de caracterizar la extensión de la enfermedad basado en 3 parámetros importantes. La extensión en el tumor primario, por decir,
qué tan grande está en el seno si el tumor es en la mama, qué tantas paredes, qué tanta parte de la pared del colon está afectando, si es de colon o una víscera hueca. El N, que es por ganglio linfático en inglés, node, cuál es la extensión de ganglios regionales que hay. Recuerden que los carcinomas con frecuencia tienen metástasis ganglionares regionales como uno de los sitios iniciales de diseminación, que técnicamente es una metástasis, pero nosotros la consideramos más como enfermedad locorregional porque todavía se puede hacer tratamiento regional, o sea, quirúrgico, y un porcentaje de esas personas se cura. Entonces, por eso no decimos es metástasis, porque en cierta manera, cuando uno dice metástasis, en cierta manera está diciendo que el tratamiento quirúrgico es menos importante, aunque eso pues ha ido variando entre otras cosas porque existen pacientes con enfermedad oligometastásica, o sea, con unas pocas metástasis, en donde si uno trata todas las metástasis a la vez, más o menos, logra también en algunos de ellos curarse. Pero bueno, esto son generalidades y no particularidades. Y el M se refiere a la existencia o no de siembras a distancia, claramente en otro órgano o en otros tejidos blandos o en otras partes distintas a las del lecho local y regional. Entonces aquí vemos cuáles son los exámenes de estadificación que se hacen. Este va a ser el objeto pues, el resto de las clases. En cada una de ellas vamos a estudiar esto, pero pues básicamente dependiendo del grado de lo que nosotros sabemos que son los sitios de mayor riesgo de metástasis, se hacen los exámenes correspondientes. Entonces, por ejemplo, en mama, pues hay veces para estadios muy pequeños no se recomiendan hacer exámenes, para estadios más avanzados se recomiendan incluso hacer hasta una tomografía por emisión de positrones y todo en la mitad, que se mira donde más frecuentemente ocurren las metástasis. Entonces se debe mirar obviamente las dos mamas, se debe mirar pues no tanto porque una mama haga metástasis a la otra, sino que existe coexistencia de neoplasia en ambos mamas con suficiente frecuencia para que sea amerite mirar. Hay que mirar la axila ipsilateral, hay que mirar el pulmón, el hígado y el hueso. Eso es como digamos lo que se mira. Si no hay compromiso de esos órganos, posiblemente no es necesario mirar el cerebro, que sería el siguiente que debemos hacer. ¿Qué se hace en pulmón? En pulmón se debe mirar pues, los dos pulmones, el mediastino, usualmente con una imagen poderosa del tórax. Esa imagen debe extenderse hasta el hígado e incluso hasta la suprarrenal, porque el pulmón tiene tendencia a ir a la suprarrenal. Y digamos que muchos de nosotros pensamos que hacer imagen del cerebro con una resonancia es importante porque es muy frecuente la coexistencia de cáncer de pulmón y metástasis cerebrales, incluso en pacientes relativamente asintomáticos, lo mismo que en melanoma. En cáncer de próstata hay que mirar esencialmente la pelvis y los huesos. Y si, digamos, esos están más o menos limpios, de pronto no hay que mirar mucho más, pero si esos están muy llenos de enfermedad, hay que mirar también el pulmón y el hígado. En el estómago se debe mirar el abdomen esencialmente y el tórax con las metástasis regionales al lado de ganglios del estómago y del hígado son importantes. Puede haber carcinomatosis peritoneal y puede haber también lesiones metastásicas a pulmón. En colon y recto es importante mirar, hacer un TAC de tórax, abdomen y pelvis, es como el estándar de manejo y hacer pues obviamente la colonoscopia. En el cáncer de cervix uterino miramos pues si es un estadio muy temprano, probablemente no miramos mucha cosa, pero si el estadio es localmente avanzado, ya hay que mirar bien la pelvis, usualmente con una resonancia, y de pronto pensar en hacer un TAC de tórax y abdomen para mirar el hígado y el pulmón, porque ocasionalmente hay metástasis, sobre todo a pulmón. En los linfomas es muy importante hacer una imagen de todo el cuerpo, porque el linfoma frecuentemente afecta varios órganos y entonces se recomienda hacer o un TAC de tórax, abdomen y pelvis o un PET-CT, y con frecuencia se hace médula ósea. Entonces también hace parte de eso, y recuerden que la biopsia es excisional.
En cáncer de ovario, pues ya vimos un TAC de abdomen total y con frecuencia se utilizan marcadores tumorales como el CA125. En páncreas también se recomienda, si la enfermedad uno cree que es localizada, es bueno hacer un PET para descartar enfermedad diseminada oculta y no someter al paciente a una cirugía gigantesca como lo es un Whipple. En carcinoma hepatocelular, pues se hace una imagen, usualmente un TAC de abdomen, pues, y puede haber también un TAC de tórax porque con alguna frecuencia se ve metástasis pulmonares. Y en la leucemia se hace pues, los estudios en la médula ósea que ya habíamos visto. Entonces, con esas imágenes uno trata de ubicar a los pacientes en diferentes estadios. Miren, este es un ejemplo y es a modo de ejemplo. Dependiendo de qué tan grande es el tumor, va siendo ubicado en T1, T2, T3, T4. Si hay presencia de ganglios linfáticos regionales, va teniendo DN0 cuando no los hay, AN1 o más, ¿cierto? Y estas categorías 2A, 2B van cambiando de tumor en tumor. Y digamos que también existen categorías de metástasis. Hay metástasis, por ejemplo, yo me imagino que este es de cáncer de colon porque termina en N2B y tiene varios grupos de metástasis M1A, M1B, M1C, y pues digamos que yo sé que esto se parece mucho al de cáncer de colon, pero pues no esperaría que ustedes supieran que se pertenece a eso. Entonces, en general, pues se hace la estadificación en estadio 1, casi siempre se les hace cirugía. Si es estadio 2, casi siempre se les hace cirugía más quimioterapia si es de alto riesgo. En estadios 3 se le hace quimioterapia después de la cirugía. Confirmación patológica, ¿cierto? Después de la estadificación se llega al estado funcional y el estado funcional se analiza utilizando las escalas de desempeño. Y la que yo utilizo es esta, que es el grupo cooperativo del este norteamericano, que va de 0 a 5, en donde 0 es que es asintomático, el 1 es sintomático pero ambulatorio, 2 es sintomático pero confinado a la cama o a la silla menos del 50% de la vigilia. Estadio ICOG 3 es confinado a la cama más del 50% pero menos del 100% de la vigilia. Y el ICOG 4 es que está confinado a la cama todo el tiempo o a la silla. Esto es extraordinariamente importante y da origen a lo que llamamos el performance status, ¿cierto? Que es supremamente importante. Yo lo llamo desempeño, estado funcional, bueno, estas características y es importante este análisis del desempeño, porque si uno establece como esta tabla de 2×2 en donde están como todas las permutaciones posibles, vamos a mirar que tiene importancia. Si uno tiene un desempeño bueno y un estadio temprano, probablemente es lo mejor de todos los mundos, se le puede hacer todo el tratamiento y probablemente se va a curar. En el otro extremo, en este cuadrante, en el cuadrante inferior derecho, está el desempeño avanzado, pues el estadio avanzado, las etapas avanzadas y desempeño malo. A menos que se trate de una enfermedad inmensamente curable, como sería un linfoma o un cáncer de testículo que realmente tienen efecto Lázaro. La mayoría de las personas que tienen una etapa avanzada ya no son curables y la intención de tratamiento es paliativo. Si el desempeño es malo, esos pacientes derivan muy poquito beneficio de terapia tóxica de esas que se dan en oncología. Entonces ahí viene la segunda regla de oro que yo siempre trato de inculcar a mis estudiantes. Y están todas las cosas como en la mitad. Estadio avanzado de desempeño bueno. Son pacientes que tienen pues mal pronóstico probablemente por su enfermedad avanzada, pero se les puede hacer tratamiento razonablemente agresivo porque tienen manera de soportarlo. Y existen pacientes que tienen desempeño malo y enfermedad temprana. En estos muy frecuentemente el tratamiento que uno desearía darles de pronto no se puede dar porque no tienen reserva suficiente para hacerlo y le toca a uno adecuar el tratamiento a lo que el paciente permite, que se le permite hacer. Entonces miren que
esencialmente, si el estadio es avanzado, casi siempre el tipo de tratamiento, la intención del tratamiento es paliativa. Y digamos que si el desempeño es bueno, se puede pensar en un paliativo con agentes antineoplásicos y para prolongar la vida y mejorar la calidad de vida. Si el paciente tiene un desempeño malo, definitivamente la intención de la forma de paliación es básicamente control de síntomas para que la transición hacia el fallecimiento no sea tan molesta. Y digamos que cuando la enfermedad es temprana, pues la modalidad de tratamiento tiene una intención, pues tiene la intencionalidad del tratamiento es curativa. Muchas veces cuando la persona está en muy buenas condiciones se puede hacer lo que se debe hacer. Cuando está en malas condiciones, con pobre desempeño, hay veces que se nos limita lo que podemos hacer, ¿cierto? Entonces aquí estamos en el cuadrante inferior derecho, que es enfermedad avanzada con desempeño mal, usualmente es incurable, la expectativa de vida tiende a ser corta y se deben buscar terapias para controlar los síntomas. Y en estos pacientes que tienen altísimo riesgo de toxicidad por tratamiento antineoplásico, en general no se recomienda, y esa es tal vez la segunda regla de oro que yo siempre les inculco a mis estudiantes, y es: si el paciente tiene una enfermedad que es intrínsecamente incurable y está en muy malas condiciones, es decir, tiene un ICO 3 o 4, está confinado a la cama más del 50% de la vigilia, muy posiblemente el mejor servicio que usted le puede hacer a ese paciente es no ofrecerle quimioterapia, no ofrecerle radioterapia, no ofrecerle terapia antioncológica, antineoplásica específica, y derivarlo a un servicio de cuidado paliativo. Y créanme, si ustedes hacen eso, no están negándole vida a nadie. Bueno, aquí están pacientes que tienen enfermedad metastásica localizada, M1A, en cáncer de colon, por ejemplo. Eso existe, y es cuando hay una metástasis localizada a un solo órgano, por decir algo, el hígado. En algunas oportunidades se pueden obtener curaciones si se hace cirugía al hígado. Entonces, ese es lo que se está pues tratando de analizar aquí. Ya si hay enfermedad un poquito más avanzada en más de un órgano, pues probablemente la intención ya es paliativa, y si tienen buen desempeño se puede hacer quimioterapias y cosas de esas para que la persona viva más. Esta es la última diapositiva de esta charla. Pues esencialmente screening o tamización, como también se denomina, anormal nos causa una sospecha. Y lo mismo si tenemos una sospecha clínica, como ya acabamos de ver, como las más frecuentes. Esa sospecha no es nada hasta que no se hace un diagnóstico histológico. Hay que hacer la biopsia dependiendo de dónde esté la anormalidad. Una vez que se documente ese diagnóstico histológico, se hace una evaluación del desempeño y de la extensión con los exámenes que vamos a estudiar durante el curso en cada uno de los tumores más comunes, y esencialmente nos generan estas situaciones: un estadio, desempeño, intención, terapia antineoplásica, y vemos que si es no metastásico, con desempeño bueno, la intención es curativa, la terapia antineoplásica por supuesto, y bueno, y si es metastásico y con buen desempeño, la intención ya no es curativa, pero la terapia antineoplásica se puede dar. Si el paciente no tiene enfermedad metastásica pero tiene mal desempeño, pues la intención del tratamiento puede ser variable dependiendo de qué tanto podamos hacer que sea curativo en ese paciente, y la terapia antineoplásica también varía según lo que pueda tolerar el paciente. Y este es que es el más claro de todos en metastásicos, y pues junto con el curable, este otro es importante. Tenemos enfermedad avanzada con un muy mal desempeño, la intención del tratamiento no es curativa, y la terapia antineoplásica muy posiblemente no es la de mejor elección, y se debe aplicar la mejor terapia de soporte, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, el desempeño está 0 y 1, 0 y 1, 3 y 4, 3 y 4. ¿Qué pasa con el desempeño ICOG 2? Esos que están sintomáticos, pero no son tan ambulatorios, están ya un poquito confinados como a la silla por sus síntomas. Son estos pacientes que pertenecen al mundo del buen desempeño o al mundo del mal desempeño.
realmente pues es un mundo gris, ese subgrupo es gris. Hay quienes los vemos como con el vaso medio vacío y hay quienes los vemos con el vaso medio lleno. En general yo trato de tratarlos parecido a GRICO 0 y 1 para darles el beneficio de la duda, pero tengo un umbral bajo para suspender el tratamiento en caso de toxicidad porque no quisiera que de pronto ese sea el último tratamiento que va a tener en la vida de esa persona y que lo que viva sea simplemente la miseria de un tratamiento demasiado intenso. No es justo con ellos. Pero tampoco pienso que es justo con ellos decirles que no le vamos a hacer nada. Entonces, digamos que eso es algo obviamente que hay que conversar con los pacientes. Esa era el paternalismo en la que el médico no le contaba al paciente de su enfermedad y de su gravedad. Eso ya no vuela, no, eso ya pasó. Ustedes no tienen derecho a negarle la información al paciente. Así la familia del paciente se moleste, así el paciente se moleste. Ustedes tienen una obligación de contarle al paciente. No tienen que hacerlo brutalmente, pueden hacerlo con tacto y con humanidad, pero el paciente debe salir con el conocimiento de exactamente qué enfermedad tiene, porque las decisiones de lo que se hacen es conjunta.